hacer recuerdos de aquella tarde es entrar en un terreno muy sensible porque fue una tarde muy complicada, muy difícil. La Dana trajo muerte y bueno, pues eso es irreparable, las vidas que se perdieron, trajo muchas pérdidas económicas, muchas pérdidas materiales. Desolador, ¿no? La cantidad de agua, la fuerza del agua que se veía que estaba azotando al barrio. Entre esa tarde y esa noche murieron 14 personas aquí en la torre, a las que en este aniversario también encomendaremos de una forma especial, celebraremos una Eucaristía por su eterno descanso. Ha sido duro, ha sido duro. Yo me da hasta frío ahora. Conocer por muchos que han faltado. Se han quedado en los garajes y de aquí de la parroquia también. Un hermano del Cristo, de la directiva también. En el garaje también se quedó. Nos pilló terminando la Eucaristía, además lo recuerdo con exactitud. Entré a la sacristía, me estaba quitando la casulla y en ese momento vino una persona y me dijo que viene agua, que viene agua. La única parte alta de la parroquia es por ahí, que es un cuartucho, que es donde está almacenado, es un almacén. Y ahí nos tocó pasar pues toda la noche. Para mucha gente también fue una sensación de desarraigo muy fuerte porque el agua arrastró con todos los recuerdos y con todo lo que formaba parte de las raíces de cada familia. O sea, los primeros días era como si estuviéramos en una pesadilla, era como ¿qué ha pasado? Aquí la altura llegó hasta por esta zona de las parroquias a 2 metros 20, 30 más o menos, que es lo que inundó todo y arrasando con todo, con una fuerza tremenda. Y enseguida nos dedicamos con ayuda de otras parroquias de Valencia sobre todo, a poder servir a la gente las cosas necesarias para comida, botas de agua. Y realmente esta marea de agua que arrasó, luego la marea de voluntarios que acudieron a ayudar, pues fue tremenda, fue mucho más y fue una gracia, ¿no? La Iglesia estuvo presente en el primer momento y fueron de hecho los primeros, los jóvenes, que antes incluso de que llegara el ejército y de que llegara nadie, fueron los primeros que comenzaron a ayudar a la gente, a consolar, a sacar barro de las casas, a preocuparse de donde había personas mayores o personas enfermas o personas más vulnerables que no podían hacer frente por sí mismas. Y en ese sentido, bueno, pues la Iglesia colaboró muchísimo a la recuperación. En ese momento tuvimos la suerte de ser tantísima gente que a las 24 horas del suceso de la Dana, aquí éramos un batallón organizando toda la logística de toda esta zona para poder atender las necesidades de todo el barrio. A la vez que voluntarios, ha habido también mucha ayuda, digamos, material, es decir, se han visto desbordados de cómo el Señor ha abierto a los corazones y la colaboración para poder rehacer sus vidas. Aquí Cáritas éramos todos, porque salimos puerta por puerta a todo el barrio para ver cómo se encontraban las casas, sobre todo cómo se encontraban las personas, que lo que nos agradecían es ese primer abrazo, pero que se encontraron con que era la Iglesia la que iba a ayudarles y a ofrecerse a todos los niveles. Seguimos cubriendo muchas necesidades de la Dana, porque es muy bonito ver cómo la gente se ha unido. ¿Cómo no hacer aquello? ¿Cómo no abrir las puertas? ¿Cómo no poner en práctica esas palabras del Papa Francisco de que la Iglesia sea un hospital de campaña, un lugar de acogida para los que sufren? Fue de una forma absolutamente espontánea y natural. Cáritas ha tenido una acción continuada, que eso me parece que es lo más importante, ¿no? Y que no ha sido una ayuda puntual de un momento, sino que Cáritas está ayudando, ¿no? Las mismas personas de Cáritas eran las que habían perdido todo y fue complicado ese paso a veces de estar ayudando a la gente a decir necesito que alguien me ayude, que no tengo nada. Las puertas se abrieron de par en par, se convirtió en un centro logístico de entrega de alimentos, medicación, ropa, acogida en definitiva. La gente necesitaba de todo, desde papel higiénico hasta detergente, hasta lejía. Era impresionante. Y la gente que teníamos de cola para recibir esos alimentos. Esta Cáritas diocesana, que está ayudando muchísimo a las plantas bajas, vehículos, está ayudando muchísimo económicamente.
a mí me sorprendió que el segundo y tercer día de la Dana aquí no habían llegado todavía alimentos. Entonces la gente tenía lo que tenía en la nevera y en la despensa, no había más. Y había quien tenía la despensa llena y había quien tenía la despensa vacía. Y pasábamos por las calles diciendo, ¿os hace falta algo? No, todavía tenemos. O sea, no, o gente que le preguntaba, no, me ha dado la vecina, de momento tengo. La gente fue solidaria desde el primer momento. Vino un grupo grande de Juniors Movimiento Diocesano, vinieron un grupo grande también de Jacuna, de la Universidad Católica, o sea, vinieron grupos de más de 60 personas, porque es que esto era imposible de quitar. Cuando ya conseguimos, como a la segunda semana, quitar todo el barro, empezamos ya con el centro de distribución, intentando ayudar a ese sector de gente pues, que había perdido sobre todo lo más básico para vivir. Desde Cáritas Diocesana la verdad es que están haciendo un trabajazo impresionante a día de hoy, ¿eh? Estamos hablando de un año después. Se ha sumado muchísima gente que no eran participantes y que a raíz de la Dana pues, han perdido la casa o el comercio y están viniendo a Cáritas a que se les ayude y se les está ayudando. Que las parroquias que desde un principio se abrieron como lugar de acogida y como lugar de cubrir las necesidades básicas, después han estado cubriendo ya más necesidades humanas y espirituales, ¿no? Al principio también la imagen de la Virgen la sacamos fuera, como por dentro estaba todo, entonces mucha gente se acercaba a rezar a la Virgen. Y lo que hemos percibido, gracias a Dios, es que, como siempre, toda desgracia esconde una oportunidad en ese salir nosotros al encuentro de quien estaba sufriendo. Y ahí se genera un marco estupendo, ¿no?, para poder compartir una experiencia de fe. Que realmente lo que les consuela es ver una luz, es ver una esperanza y haberse encontrado con una nueva familia que es la parroquia de Nuestra Señora de Gracia. Esa primera ayuda fue fundamental y era la que había que dar, pero todo eso tenía que ir acompañado de una razón, ¿no?, de una explicación, de poder entender el por qué a mí, ¿no?, y por qué les había pasado a ellos esto, por qué había pasado aquí. Las personas que después de haber perdido mucho o después de incluso haber perdido alguna persona querida, han vuelto a encontrarse con algo que es mucho más profundo, ¿no?, y mucho más fuerte. Y yo creo que ahí la fe, la vivencia de la fe ha jugado un papel extraordinario, porque ha ayudado a muchas personas a rehacer su vida. El encontrarse con el Señor en estas circunstancias difíciles ha sido algo que ha permitido reavivar un poco la fe. La fe nos ayuda a trascender, a ver las cosas de una manera distinta. Realmente en las parroquias incluso pues uno descubre que todo es para nuestro bien. No sé cómo explicar esto a gente que no tiene fe, pero es verdad que bueno, hay gente de la parroquia que ha perdido todo, que hasta la ropa que llevaba en ese momento han tenido que quitársela y tal. O sea, no han perdido todo, su casa, sus bienes, todo. Pero que es verdad que el Señor también te ilumina, te ayuda a ver las cosas de manera distinta, te ayuda a mirar al cielo, te ayuda a muchas cosas, ¿no? Entonces, es verdad que para las parroquias ha sido un paso del Señor. Ha sido un encuentro con el Señor para muchas personas en la parroquia. Como el Señor está presente también en la desgracia. Y como Él no quiere la desgracia, pero cuando llega la desgracia, Él está ahí también. El mejor tesoro que tenemos en la parroquia, en la iglesia, no es únicamente la ayuda material, sino también ese compartir la fe, la esperanza en el Señor, la confianza en Él, el ánimo, la fraternidad cristiana, que todo esto son nuestros más grandes tesoros. Y esto está ocurriendo. El Señor lo que ha querido es resucitar de alguna forma y abrir corazones y que se vieran que ante la dificultad Él está ahí, el primero. Y eso estamos haciendo y estamos viendo milagros con la gente, que ha sido un antes y un después a nivel de fe en la gente de aquí.
A mí me impresionó muchísimo cómo desde el principio los sacerdotes estuvieron disponibles para todos, incluso en los primeros días, como se preocuparon sabían que allá había un matrimonio mayor, pues a ver cómo estaban, o sabían que había un enfermo o una persona que vivía sola. Eso fue muy, muy bonito, ¿no? Y hasta ahora, todavía pensándolo, me emociono, porque era una manera de expresar cómo la Iglesia ha sido madre, ¿no? Y ha estado ahí acompañando desde el primer momento. Venía un policía, un bombero, tal. Mira, que solo necesito sentarme un rato en silencio para tranquilizar un poco, ¿no? Entraban a rezar, a estar ahí tranquilos en la capilla. Ahora sí que la Iglesia es madre, decían, por ejemplo, ¿no? La Iglesia ha sido un pilar fuerte en el pueblo y hemos ayudado a muchísimas personas, pero muchísimas. Entonces, gente que ni tan siquiera se acercaba a la Iglesia, incluso gente que hablaba mal de la Iglesia, al verse acogido, yo creo que han cambiado la visión. Por lo tanto, este año lo celebramos con esperanza, con ánimo, obviamente sin olvidar para nada a las personas que fallecieron y a sus familias, a los que más sufrieron, y también con una clara llamada a seguir trabajando juntos. Cáritas va a estar siempre, estuvimos, estamos, estaremos, nuestro apoyo, nuestro abrazo y nuestra presencia la van a tener siempre y la gente lo sabe. En todo momento, en cada parroquia, ha habido personas voluntarias y sacerdotes muy entregados, y que lo estuvieron al principio y siguen estando. Entonces, eso me parece que es importante que se sepa, que la parroquia es un lugar de acogida, donde seguro que alguien va a encontrar a un sacerdote, a un voluntario, a una religiosa, a un religioso que pueda atender. Y eso lo tenemos que saber, que estamos a disposición.